Pagué todos 5 años y no fueron a mi graduación. Pagué el arriendo de mi propio apartamento durante 5 años mientras dormía en el cuarto más pequeño de mi propia casa. Déjame contarte cómo llegué a ese punto y cómo salí de él. Todo empezó cuando tenía 23 años. Acababa de firmar el contrato de arrendamiento de mi primer apartamento, un lugar de 2 habitaciones en un edificio decente, no lujoso, pero limpio y bien ubicado. Pagaba $620 al mes, lo cual representaba casi la mitad de mi sueldo de ese entonces, $1,350 mensuales trabajando como asistente técnico en una empresa de telecomunicaciones. Era justo, era mío, y estaba orgulloso. 2 meses después de mudarme, mi mamá me llamó llorando. Me dijo que su pareja, Germán, había perdido el trabajo. Que no podían pagar donde vivían. Que ella, Germán y los 2 hijos de él, Marco de 15 años y Daniela de 12, estaban prácticamente en la calle. Me pidió un mes. Solo un mes mientras reorganizaban todo. Yo la quería. Claro que la quería. Y dije que sí. Ese mes se convirtió en 5 años. Durante ese tiempo, yo pagaba el arriendo completo, $620. Pagaba los servicios, que entre agua, luz, internet y gas sumaban entre $180 y $210 según el mes. Compraba el mercado, que con 4 personas adicionales se fue a entre $350 y $400 mensuales. Germán consiguió trabajo eventual, pero ese dinero nunca llegó a ninguna cuenta de la casa. Mi mamá decía que era para los gastos de los chicos, para el colegio, para la ropa. Yo nunca vi un solo peso, un solo centavo de ese dinero aplicado a algo que fuera común. Y mientras tanto, yo dormía en la habitación pequeña. La habitación que originalmente iba a ser mi oficina, la que no tenía ventana propia, la que daba al ducto del edificio. La habitación grande, la que yo había escogido cuando firmé el contrato, se la dieron a Germán y a mi mamá. La segunda habitación, la que debía ser la de huéspedes, se la repartieron Marco y Daniela con una separación de cortina. Yo no dije nada al principio. Pensé que era temporal. Pero lo temporal se volvió costumbre y la costumbre se volvió derecho. Empezaron a tomar decisiones de la casa sin consultarme. Un día llegué y habían reordenado toda la sala porque a Germán no le gustaba cómo yo tenía los muebles. Otro día encontré mi computador portátil en el cuarto de Marco porque, según mi mamá, el chico lo necesitaba para una tarea. Mi computador. El que yo había comprado con 4 meses de ahorro. Cuando reclamé, mi mamá me dijo que no fuera mezquino, que eran una familia y que en familia se compartía todo. Pero la única persona que ponía algo en esa familia era yo. Mis audífonos desaparecieron. Mi chaqueta de cuero favorita apareció puesta por Germán en una foto de Facebook. Mi cuenta de streaming, que yo pagaba, tenía perfiles creados por todos ellos con sus nombres. Nadie me preguntó jamás. Y yo seguía pagando. Seguía callando. Seguía diciéndome que era por mi mamá, que ella había tenido una vida difícil, que merecía estabilidad. Lo que no merecía era lo que pasó el día de mi graduación. Llevaba 4 años estudiando ingeniería de sistemas en las noches, después del trabajo. 4 años de trasnoches, de exámenes que preparaba en el baño porque en la sala siempre había ruido, de renunciar a salidas y planes para pagar matrículas. La matrícula de cada semestre era $890. 8 semestres. Hagan las cuentas. Todo de mi bolsillo, todo sin que nadie en esa casa me preguntara cómo me iba, si necesitaba algo, si estaba bien. El día de mi ceremonia de grado, me levanté temprano. Me planché la camisa yo solo. Fui al baño yo solo. Me fui al auditorio yo solo, en bus, con mi toga rentada bajo el brazo, con un nudo en la garganta que traté de convencerme que era emoción y no era otra cosa. Les había dicho la fecha con 3 semanas de anticipación. Les había recordado el martes anterior. Les había dicho la dirección, la hora, todo. Cuando crucé el escenario y recibí mi diploma, miré al público. Busqué una cara conocida. No había ninguna. Ni mi mamá. Ni Germán. Ni Marco. Ni Daniela. Luego supe, por un mensaje que mi mamá me mandó horas después, que habían ido a un cumpleaños de un amigo de Germán. Que se les había olvidado. Que yo entendía, que estas cosas pasaban. Estas cosas pasaban.
Fui al apartamento esa noche con el diploma en la mano y una claridad que nunca antes había sentido. No grité. No lloré. Me senté en el borde de mi cama pequeña, en mi cuarto sin ventana, en mi apartamento que yo pagaba solo, y entendí algo que debía haber entendido 4 años antes: yo no era la familia de ellos. Yo era el servicio. Al día siguiente hablé con un abogado amigo para confirmar mis derechos como arrendatario titular. Luego fui a la notaría y a la administración del edificio. Todo estaba a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Les di 30 días. Les entregué la notificación escrita, formal, sin gritos, sin insultos. Les dije que en 30 días el apartamento debía estar desocupado. Mi mamá me miró como si le hubiera anunciado el fin del mundo. Germán quiso ponerse en posición de autoridad, me habló de ingratitud, de que ellos también habían aportado. Le pregunté cuánto. Se quedó callado. Los 30 días fueron un infierno calculado. Mi mamá le contó a toda la familia extendida que yo la había botado a la calle. Que era un hijo sin corazón. Que después de todo lo que ella había sacrificado por mí. Tías que no me llamaban hace años de repente tenían mucho que decirme. Una prima me escribió un mensaje de 3 párrafos diciéndome que la sangre no se abandonaba. Yo no respondí ningún mensaje. Dejé que hablaran. Lo que no contaban era que yo tenía los extractos bancarios. Tenía los recibos de arriendo. Tenía las facturas del mercado. Tenía capturas de conversaciones donde mi mamá me pedía dinero para esto y lo otro. Tenía todo. No lo publiqué. No hice escándalo. Simplemente, cuando mi tía Carmen, la más escandalosa de todas, me llamó por 4ª vez, le mandé un PDF con el resumen de los últimos 5 años. Gastos mes por mes. Total aproximado, $63.000 entre arriendo, servicios y mercado a lo largo de 5 años. Sin contar el computador, los audífonos, la ropa, la cuenta de streaming. Carmen no volvió a llamar. Tampoco las otras tías. La prima que me escribió los 3 párrafos me mandó un mensaje de voz de 10 segundos diciéndome que no sabía todo lo que había pasado y que me deseaba lo mejor. Eso fue todo. Germán y mi mamá encontraron un lugar. No sé dónde. No pregunté. Cambié la cerradura el día que se fueron. Abrí las ventanas. Moví los muebles de vuelta al lugar donde yo los había puesto el primer día. Puse mi computador, que habían devuelto rayado, en mi escritorio. Me senté en el sillón de la sala, en silencio, y respiré. Eso fue hace 1 año y 4 meses. Hoy duermo en mi habitación grande. La que tiene ventana. La que escogí yo. Tengo una colega del trabajo que se convirtió en una amiga real, de las que preguntan cómo estás y esperan la respuesta. Salgo los fines de semana. Cocino lo que me gusta. Ahorro entre $400 y $500 al mes sin esfuerzo, algo que antes era imposible. Hice las paces con la idea de que querer a alguien no significa financiarle la vida indefinidamente mientras te tratan como mueble. Eso no es amor. Eso es costumbre disfrazada de obligación. Mi diploma está enmarcado en la sala. Nadie estuvo ahí cuando lo recibí. Pero está ahí, y lo puse yo, y eso vale más de lo que cualquiera de ellos puede entender. La frase que me repito cuando alguien me llama egoísta es esta: el que paga la cuenta no es el invitado. Coméntame la parte que te generó más second hand embarrassment. Si quieres ver más historias, dale clic abajo.